Score Nation. Amigas, amigos, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Score Nation. Muy contento de estar de nuevo con Yayito. Es un poco tarde, pero felices de estar grabando. Yayito, ¿cómo estás? Estoy bien, Jorge. Sí, son las 11 de la noche. En Score Nation se graba muchas horas. A veces grabamos a las 10 de la mañana, a veces grabamos a las 3 de la tarde, a veces grabamos a las 2 de la mañana. Dependiendo dónde estemos. Dependiendo de dónde estemos y qué hagamos, pero bueno. El día de hoy yo me siento bien. Me siento contento de seguir con este proyecto que tenemos aquí en pie. Emocionado como siempre por poder desarrollar ciertos temas como el día de hoy, que vamos a tocar un tema, bueno, vamos a tocar un concepto que ya hemos tocado, que es como una especie, no de top, porque un top requiere cierta jerarquía, Ajá, sí. pero sí es un compilado de casos, Como en un este listado, caso vaya. como un listado de casos como para recordar cierta temática. Y en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Pues básicamente de cómo muchos deportistas han utilizado o han tenido que utilizar al deporte como un medio de expresión y de lucha social, como un medio para luchar sobre temas raciales, sobre temas de género, sobre temas hasta de nacionalidad. Sí. Vamos a hablar de algunos casos que tienen que ver con muchos deportistas, o bueno, algunos deportistas de los muchos que hay, que pues se han hecho de una imagen importante y a partir de esa fuerza que les da el deporte, pues han podido llevar a cabo sus luchas, ¿no? Y lo consideramos importante porque al final de cuentas el tema de estas complicaciones sociales pues se ve muchas veces muy potenciada gracias al deporte, ¿no? O muchas otras minimizada, pero pues es un juego que siempre está ahí presente. Sí, claro. Y de repente el mismo deporte te hace la segregación, ¿no, Yayo? Vamos a tocar por ahí al final un tema donde el deporte es quien segrega, pero sí, es un compilado de temas y de diversas índoles, vaya, ¿cómo decirlo? De diversa raíz, cada uno de ellos. Pero el primero, el de Jackie Robinson, Yayito, el primer hombre negro en jugar en la MLB o Major League Baseball, las grandes ligas como se le conoce aquí en México. Un tipo que nació en 1919 y falleció en 1972. Un jugador importante dentro de las grandes ligas, jugó en los Dodgers cuando los Dodgers eran de Brooklyn, no de Los Ángeles. El tipo logró a lo largo de su carrera, duró 9 años en los Brooklyn Dodgers, que fue el equipo de toda su vida, y promedió .312 hits por cada vez que se ponía en el bat. Hizo 137 home runs y impulsó 734 carreras. Un tipo importante que a lo mejor números no es tan espectacular, pero lo que hay detrás de estos números es lo que más llama la atención, Yayito. Sí, llama la atención porque es el primero, ¿no? De la comunidad afroamericana en incluirse en el béisbol. Que digo, hablando de esta temática que hoy queremos desarrollar, pues es recurrente, ¿no? Justamente empezamos hablando de Muhammad Ali, que es otro caso muy similar. La diferencia es que en el tema del boxeo, por ejemplo, pues era más recurrente la presencia de hombres afroamericanos, a diferencia del béisbol. Acá, si te fijas, pues él nace en 1919, y pues con el paso de los años esa perspectiva cambió o empezó a cambiar gracias a que él debuta, pero pues para eso se requirió una gran cantidad de años, ¿no? Porque fue el primero en una época que ya se consideraba más moderna, aparte, ¿no? Que digo, muy alejada a lo que vivimos hoy, hace muchos años, pero ya era una sociedad que había, digamos, avanzado mucho en el tema de la visibilización racial, más allá de que hubiera resultado, ¿no? O sea, más allá de eso, porque la lucha fue constante y sigue siendo muy constante, al menos estamos hablando de un momento donde pues ya se estaba acercando esa época más contemporánea, por así decirlo. Y él debuta o él, digamos, juega en esta parte de los años 30, los años 40. Y es cuando empieza a surgir otros grandes nombres, tanto en el deporte como en la escala social, donde empiezan a hablar ya de cuestiones raciales y empiezan a aliarse, ¿no? Personajes como Martin Luther King, como deportistas como el caso de Jackie o de Muhammad Ali, ¿no? O de Malcolm X. Empieza como que a haber esta gran movilización donde se enfocan en las historias de la gente, pero también se enfocan en lo verdaderamente importante que era pues la igualdad social y la igualdad
de oportunidades y la inclusión, que ahora lo vemos más como una inclusión, ¿no? Sí. También, Yayito, hay que mencionar que la MLB comienza en 1876. Entonces duró 71 años, 71 temporadas, Sí. jugando con puros hombres blancos. O sea, imagínense que pasaron 71 años para que la liga más importante de béisbol a nivel mundial, y una liga que se ha autonombrado, por decirlo de alguna manera, como una liga incluyente, una liga donde juegan de todos los países, pues duraron 71 años en poder dejar participar a un hombre negro, que el tipo no termina por ganar nada importante con los Dodgers. Es un tipo promedio, digamos, pero importante por toda esta lucha, que después, cuando termina su carrera como profesional, es donde empieza ya con un discurso de lucha en contra de la segregación racial. Y pues, o sea, se le toca, ser más o menos contemporáneo con gente como Martin Luther King, o en Estados Unidos con Dwight David Eisenhower o Kennedy, Nixon, para poder, pues, tomar fuerza en este movimiento. Sí, algo recurrente que vamos a ver en los casos de varios deportistas es que después de haberse mostrado en cierta categoría o en cierto deporte, después llevan a cabo acciones, ¿no?, sociales, como organizaciones, como alianzas, ¿no?, como ya lo decíamos, que es el caso en este caso de Jackie, que es lo verdaderamente también importante. Es una manera de hablar también de las secuelas positivas que pueda dejar una situación tan compleja, pero que es una situación de lucha al final de cuentas, ¿no? Y digo, nosotros estamos alejados de muchos temas por obvias razones, ¿no? Cada quien tiene que autoanalizarse y saber de qué está alejado y dónde está afectado, pero al menos sí es una obligación también como que tratar de comprender por qué se dan las cosas. Y en este caso, y en este caso de los deportistas es necesario comprender pues la fuerza que les da haber sido deportistas, haber estado expuestos en ese mundo, y eso les da muchas fuerzas para después hacer esas alianzas y esas organizaciones. Y desde ahí es donde empieza como que esta tendencia muy marcada a ya no quedarse callado en el tema racial, ¿no? Que es algo que ha sido vigente y que hoy todavía cada país tiene lo suyo. Pero es un gran avance, es un gran paso al final de cuentas, ¿no? Es un tema de visibilidad por la primera persona que consiguió estar ahí, que es el caso de este gran beisbolista. Sí, que ya después de su muerte, su esposa crea la fundación Jackie Robinson Foundations, la cual no se encapsula en personas afroamericanas, sino que se dedica a dar becas escolares a personas con bajos recursos y con falta de oportunidades, que eso lo tenemos en todos los países. Hoy en día podemos ver una película de la vida de Jackie Robinson. Se estrenó en 2013, con Chadwick Boseman como el actor principal. Está Harrison Ford entre el reparto, o sea, es una película importante. Y el 15 de abril en Estados Unidos es el Día Nacional de Jackie Robinson. Nada más como un datito ahí que sobre todo Los Ángeles Dodgers hoy en día son los que más le aportan a este día y le dan difusión, pero si es un día nacional ya, es parte del legado que consiguió Robinson en Estados Unidos sobre todo. Sí, un importante legado. Así como él, hablando de estas primeras inclusiones en ciertos espacios del deporte, está el de Wohan Chakerhani, que ella fue una deportista de Arabia Saudita, que fue la primera mujer de este país en poder ir a los Juegos Olímpicos, y que, así como el caso de Jackie, en este caso que son circunstancias muy diferentes, porque acá hablamos ya de una cuestión de machismo, de represión, me resalta este caso porque es una mujer que viene de un país con políticas y con una ideología muy marcada en el tema de cómo se favorecen a los hombres y cómo las mujeres están muy apartadas de muchos derechos y de muchas cosas. Hoy con lo de Qatar, el próximo mundial es algo que está en boga, ¿no? O sea, con el tema de la diversidad sexual, con el tema de la libertad que puedan tener las mujeres en ese país, con el tema, muchas cuestiones morales y muchas cuestiones de ideología. Pero bueno, Bodan es la primer deportista saudí en
poder ir a unos Juegos Olímpicos y que da también este salto donde nacen otras cuestiones como qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha podido reforzar estas luchas. Pero el primer paso ya se dio y es el caso de ella. Ese es un caso más reciente porque ella, tengo entendido, nació en el 96. Sí. Ajá, entonces, o sea, y es un caso más reciente, ¿no? Nosotros podremos pensar que esto es muy alejado de nuestra realidad, pero participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. O sea, hace 10 años estaba participando en sus primeros Juegos Olímpicos. Una mujer saudí en toda la historia. En ese año fueron 2 mujeres saudíes. Que ni siquiera iban representando a Arabia Saudita. Ajá, esa es otra de las complicaciones, porque no iban representando al país. Fueron por parte del Comité Olímpico Internacional. Ajá, exactamente. Ella y Sara Atar, que iba como corredora. Pero pues el caso de Shaher Khani se hizo más conocido porque pues le tocó participar primero que Sara. Es la única diferencia, o sea, en cuestión de participación le tocó participar primero a Shaher Khani. Una mujer que está participó en el peso de más de 78 kilos en judo, es judoka. Esta mujer, pues, en ese año, en el judo se hizo una clasificación diferente, digamos. Pasaron las primeras 14 mujeres, si no me equivoco, y quedaban 8 mujeres de Asia. Y aparte quedaban 20 plazas adicionales que fue por parte de invitación. Se hizo por parte del Comité Olímpico Internacional, de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales y de la International Judo Federation, donde escogieron a las personas que les parecían mejores y les fueron dando invitaciones. Shaher Khani no ganó, gana su primera pelea, pierde la segunda. Y ahí queda, pero pues ella siempre dijo que estuvo feliz por haber sido parte de este evento tan importante y haber sido la primera mujer en hacerlo. Y de hecho textualmente dijo: estoy feliz de estar en los Juegos Olímpicos, lamentablemente no ganamos una medalla, pero en el futuro lo haremos y seré una estrella por la participación femenina. El Comité Olímpico de Arabia Saudita no promovió la participación, no es una gran sorpresa. Y pues le exigieron que se vistiera modestamente y fuera acompañada de su tutor masculino y no se mezclase con hombres mientras estuviera en Londres para los Juegos de 2012. Es un tema tan complicado hablar como de discutir lo que se hace en otro país. Es complicado porque hay cosas que son reales, o sea, no podemos negar, no podemos admitir que porque se haga en otro país y sean sus códigos morales sea correcto. Ya no, hay cosas que ya no son permisibles simplemente, ¿no? Ya no encaja esa idea de que pues es otro país, es otra cultura. No, pues es que hay cosas que tienen que ver con el daño a las personas, ¿no? Y fueron muchas complicaciones las que Bodan tuvo encima, evidentemente. Fueron muchas complicaciones y que hoy siguen muy vigentes. O sea, lo vimos en los Juegos Olímpicos pasados, con deportistas en el tema de los uniformes, en el tema de si tenían que correr con cierta vestimenta específica, sobre todo si eran mujeres de Medio Oriente, por ejemplo. O sea, esta discusión constante y que todo nace de la cultura en la cual han crecido, ¿no? Pero que son cosas muy complicadas porque ya pasa ciertas barreras. Y por ejemplo, en estas justas que se realizan en estos países, ¿qué es lo que pasa? Que a los visitantes también se les busca imponer, evidentemente, las leyes de ese país. Entonces no importa si naciste en Alemania, no importa si naciste en Brasil, te vas a tener que atener a ideas que son totalmente, a lo mejor, en tu sociedad ya puedes identificar como retrógradas por obvias razones. Ese tipo de cosas son las que limitan mucho y son incongruentes cuando hablamos de una justa donde todos los países conviven, ¿no? Donde la idea es mantener o que prevalezca la hermandad, que prevalezca el reconocimiento de otras culturas, que prevalezca la multiculturalidad. Exactamente, que prevalezca esta idea de armonía, ¿no? Entre la gente del mundo. O sea, es discutible y creo que es válido, por ejemplo, decir, pues entonces se tienen que cancelar estas competencias, ¿no? Porque limitan totalmente la existencia humana en todas sus expresiones y por leyes tontas, ¿no? Aparte, creo que algo importante debería ser que este tipo de leyes sean nada más, ¿cómo decirlo? Opcionales, vaya, ¿no? Es que la discusión es, si es lo que
te decía hace un instante, o sea, es que hay cosas que son reales. ¿Y qué pasa? Y que, no, y a lo que voy es, no porque en otro país se viva y esté aparte de su código cultural quiere decir que sea correcto. O sea, creo que ya entramos en una parte donde ya no podemos no cuestionar a la cultura, solo porque es cultura. ¿Me explico? O sea, Sí, sí. Si vamos a, en este caso, Arabia Saudita o Pakistán o cualquier país que tenga esta marcada, digamos, este repudio a la existencia de la mujer, o sea, no porque sea su cultura no podemos no cuestionar, ¿no? Lo que se está haciendo, porque es una cuestión de bienestar humano. Y ni siquiera lo podemos ocultar, o sea, Ajá, ya no es tiempo de los Juegos Olímpicos de 1936 donde podíamos ocultar todo y donde... Ajá. O sea, hoy en día tenemos, o hay tantas armas como son las redes sociales para generar denuncia, que no... O sea, por más que un gobierno quiera ocultar alguna cuestión, es prácticamente imposible que algo tan arraigado y tan fuerte como es el no dejar que las mujeres participen. Y lo vimos en el caso que acabamos de mencionar, donde en Arabia Saudita primero participó una mujer en Juegos Olímpicos antes de poder manejar un vehículo. O sea, así están las cosas. Ajá, y de ahí nace esta de que, pues, como lo que dices, de que es opcional. Obviamente tiene que haber una vía de soluciones, pero la solución sería dejar de lado esas tonterías, ¿no? O sea, simple, pero que también es una barrera muy difícil de derribar. Mencionar para nosotros que es una... Pues para nosotros puede sonar una tontería, pero es algo tan arraigado que es muy complicado de erradicar como tal. Y lo hemos visto en todos los países, no nomás en estos países de Medio Oriente, que nos podrán parecer más radicales a lo mejor, pero al fin y al cabo es algo tan arraigado en su cultura que no sé si lo podremos calificar como una tontería como tal. Para nosotros, o sea, para nosotros suena eso, porque vivimos otro contexto totalmente diferente, pero es un tema tan cultural y tan arraigado que va a ser muy complicado que por un evento deportivo se elimine. Obviamente, pero no, a lo que voy es que yo sí lo veo ya como una obligación general. Ya no es, o sea, yo personalmente creo que ya no es porque nosotros opinemos así y ya está. Es lo que te digo, es una cuestión de hechos, ¿no? O sea, es el bienestar humano. Sí. Es bienestar humano que una mujer en este caso no pueda salir a las calles libremente. Digo, y hablando de una ignorancia porque no vivimos allá y somos hombres, ¿no? Aparte. Pero a eso me refiero, creo que hay cosas que no se pueden tolerar, aunque evidentemente no van a cambiar por una justa olímpica o por un mundial. Es lo complicado, pero de que hay cosas que simplemente están mal. O sea, no todo es... Hay cosas que sí son blancos y sí son oscuros, pues, o sea, sí hay cosas que son tal y ya está, ¿no? Pero es también cuestión de opinión. En mi caso creo que yo sí lo califico como tonterías, pero también tenemos que comprender esta parte cultural, evidentemente, de por qué no se progresa en muchas cosas. Digo, vivimos en México, ¿no? Tampoco es como que tengamos la capacidad moral. Nosotros no estamos en el blanco. Tampoco es como si que es blanco y negro, nosotros no somos el blanco. Y como hemos crecido formados en muchas cosas, no tenemos la capacidad moral tampoco como para decir, sí, claro, está mal y ya está. O sea, también hay muchas cosas que tenemos que atender. Pero bueno, otro caso también de rebelión, que se convirtió en rebelión, y por el contexto que fue muy interesante porque no se quería que fuera así, y terminó siendo un éxito inevitable, fue el de Jesse Owens, este afamado corredor norteamericano, afroamericano que, pues, básicamente se llevó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1936, nada más y nada menos que en la Alemania nazi, nada más y nada menos que en el país que buscó venderse al mundo como, ya lo habíamos platicado, como ese lugar de oportunidades y de prosperidad, pero que repudiaba a toda cultura, fuera afrodescendiente, fuera judía, evidentemente, fuera latinoamericana, fuera lo que sea. Repudiaban a todo el mundo. Menos a ellos. Ajá, y ¿qué es lo que sucedió? Que pues en estos Juegos Olímpicos, las preseas más valiosas se las llevó Jesse Owens, posiblemente por la época y por lo que vivió, a lo mejor no por los números, pero sí el mejor atleta para muchos de todos los tiempos de los Estados Unidos. Sí, o sea, el tipo ganó en 100 metros planos, 200 metros planos, salto de longitud y carrera de relevos 4%. O sea, aparte multidisciplinario. Son 4 medallas, ¿verdad? Sí, se llevó 4 oros. Ajá. Multidisciplinario, porque de carreras también saltó y ganó. Un tipo que es reconocido como el mejor atleta de todos los tiempos hasta ese momento. O sea, hasta ese momento era el mejor atleta de todos los tiempos. Hoy en día podemos encontrar atletas como Usain Bolt, Michael Phelps. Si nos vamos a otros deportes más
conocidos, más comerciales. Está Michael Jordan, está Lionel Messi, Tom Brady y podemos seguir. Este tipo ganó todo en unos Juegos Olímpicos muy complicados para cualquier persona que no fuera de raza aria. Entonces marcó un antes y un después, porque si bien Adolf Hitler, hubo una curiosidad por ahí con Hitler, que él se dice que por cuestiones de logística, como él solo saludaba a los ganadores alemanes, le pidieron que mejor no saludara a nadie, porque él iba y estrechaba la mano únicamente de los medallistas alemanes. A los medallistas de otros países los ignoraba. Entonces, por una cuestión diplomática, le piden a Hitler que deje de saludar a todos o que los salude a todos. Hitler obviamente no lo iba a hacer, porque entre estos ganadores pues había personas a las cuales él no le era afín y se sabía, o sea, él repudiaba a cualquier persona que no fuera de raza aria. Entonces decide no saludar a nadie. Curiosamente, la primera competencia en la que se decidió esto fue en la primera medalla de oro de Jesse Owens. Entonces, claro que menos iba a saludar a Owens. Entonces decide irse poco antes de la premiación. De aquí pues empezaron a surgir muchos rumores de por qué se fue, de que si fue porque ganó un hombre negro. O sea, hubo rumores al por mayor, que Owens al final terminó desmintiendo, se puede decir de alguna manera, porque Owens dijo tal cual: Hitler tenía controlado todo su tiempo para llegar al estadio como para marcharse. Sucedió que debía marcharse antes de la ceremonia de entrega de medallas de los 100 metros planos, pero antes de que se fuera yo me dirigí para aparecer en una transmisión televisiva y pasé cerca de donde él estaba. Él me saludó y yo le correspondí. Creo que es de mal gusto criticarle si no estás enterado de lo que realmente pasó. ¿Qué digo? Después Hitler se desmintió a él mismo como un tipo totalmente intolerante y pues, discriminatorio, racista, y le puedo seguir con los adjetivos. Sí, esos Juegos Olímpicos muy recordados por obvias razones, por estar en el contexto más hostil en temas políticos que ha habido a lo mejor hasta la época contemporánea. Y el caso de Jesse es que fue una muestra de cómo interrumpir, no cómo interrumpir, sino cómo ser disruptivo, creo que es la palabra, con los triunfos deportivos, ¿no? Que es cuáles son tus armas, al final de cuentas, cuando te sales a manifestar por diferentes cosas, depende del contexto, pero hablando de deportistas, pues el arma va a ser ganar en la competencia, superar a los demás en las propias competencias, ganar esa visibilidad, y es el caso que, digamos, el caso de Jesse Owens, que terminó tomándose así, no es tanto, yo no lo identificaría a lo mejor como un caso como el de Jackie o el de Mohamed, que haya buscado a través del deporte, con el discurso incluso, una forma de decir aquí estamos, ¿no? Pero terminó siendo así también porque él también, Jesse Owens, fue parte o de alguna manera movilizó todo esto después de, y esos triunfos terminaron siendo esa insignia. Terminó siendo transgresor gracias a su desempeño deportivo más que a su discurso, ¿no? Sí, exactamente, porque no es tanto, la imagen de Jesse Owens no es tanto por el discurso, exactamente, no es tanto sino por una cuestión más deportiva, pero es lo que te digo, terminó siendo las armas esta arma del triunfo deportivo es lo que termina también empujando a ciertos cambios, al menos de percepción. Y pues es en la época del siglo pasado, en esa época casi a la mitad, años 30, casi años 40, donde todas estas movilizaciones empezaron a crecer, en el caso de la comunidad afroamericana y en el caso de la visibilidad en general, después de otras comunidades, a causa de estos logros, ¿no? Porque la gente ya reconocía no solo como entes que subían a pelear o a correr, sino que entes que buscaban una visibilidad y una consideración de igual forma que una persona de tez blanca, ¿no? Y una disculpa si escuchan la lluvia, empezó a llover, entonces por eso si escuchan ruido es la lluvia. Y bueno, quería también decir en el caso de Owens, que como dice Yayo, no termina siendo un discurso transgresor el que haga, pero también va a demostrarle a un país que estaba comenzando con esta cultura de la superioridad de la raza aria, que no eran tan superiores porque fue y les ganó. O sea, fue y les ganó en su casa. A una
a una raza que se estaba considerando como superior y que estaba comenzando con esta superioridad social de esta raza, y fue una persona con rasgos físicos totalmente diferentes a esta raza que se estaba promocionando y haciéndose ver como que tenía superioridad física, intelectual, etcétera, y fue y venció, ¿no? Fue y venció, exactamente. Otro caso que también yo creo que hay que recordar, tuvimos todo un capítulo dedicado a este deportista, fue Didier Drogba, el futbolista más talentoso, posiblemente el más talentoso de no solo de Costa de Marfil, sino a lo mejor del fútbol africano. O sea, que hay muchos otros grandes referentes, evidentemente, pero fue un futbolista, un gran futbolista. Y ese capítulo en el que hablamos de este personaje tan recordado por lo que hizo en el terreno de juego, tan recordado también es por lo que hizo en su país, de tener una guerra civil. Era un momento de mucha hostilidad, de mucha división en Costa de Marfil, previo al Mundial de Alemania, 2006, y fue de tener una guerra civil, pensando en hay que unirnos porque hay una justa mundialista que tenemos que jugar y hay que estar todos en paz, unidos, para conseguir alegrías en lugar de estarnos dividiendo aún más y ser parte de estas divisiones políticas y militares que nos están dejando muertos y que nos están dejando muchas afecciones. Una guerra civil parada, en este caso con la pasión por el fútbol. Es un tipo que tiene tal popularidad en su país y tanta aceptación que se ha dicho que se lanza como presidente ganaría con un porcentaje del 90% de los votos. Sí, claro. O sea, ese es el nivel de aceptación que tiene Didier Drogba en Costa de Marfil. Entonces, si lo vemos desde ese lado, la gente le hizo mucho caso y como tal no paró su discurso la guerra civil, pero gracias al discurso comenzaron las charlas más diplomáticas entre los dos bandos para llegar al acuerdo, que era lo que se buscaba, ¿no? Entonces, el nivel de impacto que tuvo, de verdad, si tienen chance, échense el capítulo donde hablamos sobre eso, el nivel de impacto que tuvo globalmente, que un discurso de un futbolista llegara a tanto. Y recuerdo la imagen perfectamente de sus compañeros respaldándole, que no lo dejaron solo, porque fue en el campo de juego. En el terreno de juego pidió un micrófono y lo dijo. O sea, el tipo, sus compañeros respaldándole detrás de él y todos pidiendo lo mismo. Fue un mensaje de unión, porque estos tipos venían de los dos lados donde se venían peleando. O sea, entonces este mensaje pues es de verdad muy emotivo y muy impresionante lo que logró. Sí, uno de los discursos también, sí, más emotivos, efectivamente. Las imágenes se puede ver, ¿no? Como Didier encabeza una, ¿cómo decirlo? Una ola de personas donde iban militares, donde iban gente de ambos bandos, por así decirlo, en el tema de los partidos, la cuestión política. Didier encabezando con su uniforme esa unión, ¿no? O sea, es algo también muy emotivo y muy lindo y termina siendo, ya no queda solamente en la parte romántica, queda en la parte práctica, ¿no? En la parte de los hechos, justamente como lo mencionaba, de los hechos. Detener o apaciguar de alguna manera, porque no se detuvieron del todo las divisiones políticas, evidentemente, pero sí hubo un cese y hubo una búsqueda de paz a tal punto de que pues al menos las cosas sí mejoraron. Y no hubo a lo mejor la misma cantidad de muertos que hubiera habido si no se para nada. No hubo la misma cantidad de niños que se hubieran quedado solos. O sea, no hubo la misma cantidad de personas afectadas gracias a que pues se generó esa unión con algo, en este caso como el fútbol. Y que una persona famosa, una celebridad, se animó a levantar la voz. Y se animó a decir alto porque todos estaban perdiendo. Al final las guerras pierden todos. O sea, por más que haya un ganador, entre comillas, ¿cuánto dinero, cuántas familias, cuántas personas, cuánto se perdió? Al final se pierde más de lo que se gana, ¿no? En tema de dinero hay quien se enriquece muchísimo gracias a las guerras, pero es otro tema, pero sí, efectivamente. O sea, todos lados pierden. Bueno, quien pierde es más bien la sociedad civil, ¿no? Principalmente es la que pierde, sí. ¿no? O sea, es porque estas movilizaciones políticas es muy complicado también tocarlas, pero pues quien pierde son los niños, efectivamente. Quien pierde son las personas que tienen que salen a trabajar todos los días, que quieren ir a la escuela. O sea, quien pierde es la sociedad civil principalmente. Entonces, en este caso, hablando de una guerra civil que tiene que ver más con
cuestión más interna, evidentemente, es totalmente política, pero más interna en la sociedad, pues aquí aún así estamos hablando de movilizaciones que eran generadas por el militarismo y por el tema de los representantes políticos. Pero Didier Drogba pues fue digamos, impulsor para que esas cosas pararan, ¿no? Bueno, tuvimos un pequeño error aquí de los recurrentes que tenemos seguido en Score Nation. Es tarde, hombre, ya. Estamos quedando dormidos. No se crean, no. Ajá, pero bueno, Ya teníamos mucho que no nos equivocábamos, ya nos tocaba. Ya nos tocaba. Igual, si hay una palabra complicada, ténganla muy en cuenta. O si de plano no se van a acordar, ténganla muy en cuenta por si se equivocan. Pero bueno, acabamos de hablar ya de diversos temas y ahora vamos a hablar de, diversos personajes. Y ahora vamos a hablar de Catherine Switzer. ¿Quién es ella? Fue la primera mujer en poder correr el maratón de Boston. Maratón que es de manera oficial. Este maratón que es a lo mejor el más famoso, ¿no? A nivel mundial. Sí. Este maratón, este recorrido de 42 kilómetros, Catherine Switzer se convirtió en la primera mujer que pudo correr en esta gran competencia en 1967, pero que a lo mejor todos recordamos más por cierta imagen donde ella aparece en esta competencia siendo empujada, siendo agredida por uno de los organizadores del maratón de Boston, que no quería permitir que una mujer corriera esta competencia, que era solamente de hombres. No se permitía que corrieran mujeres por una cuestión meramente sexista, porque se les consideraba incapaces de soportar la carga de los 42 kilómetros y ese tipo de cosas totalmente sexistas. Y esta imagen que es una que le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? En muchas ocasiones, porque fue una corredora que con esa famosa dorsal que se quedó como la histórica dorsal del maratón de Boston, la 261, pues aparece en esta imagen tratando de continuar luego de empujones de un hombre que pues simplemente no quería que compitiera ahí. Y Catherine Switzer pues se convirtió en este gran emblema en el tema de los maratones, porque a partir de ahí pues comenzó una gran, también como lo hemos abordado en los otros personajes, una gran ola de este reconocimiento y de esta búsqueda tan constante que hasta hoy es una mujer que ha escrito muchos libros relacionados a esa época, relacionados a todo lo que vivió, relacionados a este desconocimiento de muchos temas, de acuerdo a la inclusión, que ha llevado organizaciones civiles en apoyo a las mujeres para la inclusión deportiva, para la inclusión educativa, y que en esta parte de resultados creo que es un ejemplo de cierto éxito, ¿no? De un éxito que, hacen falta muchas cosas por hacer, pero es alguien que corrió muchos maratones, que incluso ganó el de Nueva York, si no me equivoco. Sí. En el 74. En el 74. 7 años después de su primera participación oficial en maratones. Corrió más de 30 maratones. Una deportista total. Una deportista que en su momento tuvo que enfrentar a muchas adversidades, pero se convirtió en ese gran emblema en el maratón de Boston. Un gran maratón hasta hoy, ¿no? Aparte, todos vemos cuántas personas participan en un maratón. Imagínense ver a puros hombres y una sola mujer. La imagen es impactante hoy en día, porque hoy en día vemos que hay un poco más de paridad en algunos deportes, no en todos. De hecho, aquí por eso tuvimos el error, pero hemos visto en otros deportes que hasta la fecha la paridad de género y de oportunidades es completamente nula. Hablábamos de béisbol, Fórmula 1, en realidad en general los deportes de carreras automovilísticas es un tema ahí especial. Y si nos vamos a cómo hay deportes que les dan hasta cierta medida un poco de oportunidad, o se da un poco de oportunidad, como el fútbol, soccer, pero que al fin y al cabo la oportunidad es mínima. Como el mismo caso del béisbol con el softball, ¿no? Que es ahí donde tuvimos esa complicación. Que también es como que esta apertura de posibilidades, pero tiene mucho que ver también cómo la gente, por qué apuesta la gente para apoyar a los deportistas, y por ende también el tema de los patrocinios, el tema de la visibilidad, el tema del dinero que generan, es también todo lo que se complica en esta supuesta apertura, ¿no? Como en el fútbol, que es algo, no es como el béisbol y el softball, sino que es el mismo deporte, pero también
ya por más profesional que sea, hablando de Latinoamérica, hablando de México específicamente, pues cuántas complicaciones no hay y cuántos temas relacionados a que les pagan 3,000 pesos al mes Y que a tienen un sueldo deportistas topado. a deportistas que sí son visibles y que sí están haciendo las cosas bien, por mencionar uno de los casos, pues es una de las cosas recurrentes, ¿no? Entonces esta división, por así decirlo, en los deportes, hay otros donde efectivamente la participación de las mujeres es prácticamente nula, como el tema de la Fórmula 1, como el tema del fútbol americano. O sea, hablando de los más famosos, y hay otros donde ha habido un gran avance desde el siglo pasado, donde ese reconocimiento no ha tenido tantas complicaciones como el tenis, a lo mejor, por mencionar alguno. Que el tenis también ha habido como sus personajes, Sí, como claro. las hermanas Williams, que fueron quienes comenzaron a darle visibilidad a la rama femenil, Sí. pero que antes de ellas era muy complicado, a pesar de que estaba Graf, por ejemplo, entre los grandes nombres, no tenían tanta visibilidad y no tenía tanta comercialización como hay hoy en día. Y como dice Yayo, o sea, hay deportes donde definitivamente no hay participación. O sea, vemos la Fórmula 1 hoy en día y no hay una sola mujer en todo el estado. Así de fácil. Entonces, hay deportes donde sí, hay deportes donde no. En este caso, Switzer deja un legado importante en su carrera. Que no es la primera mujer en correr el maratón de Boston. Hay que aclarar eso. O sea, fue la primera mujer con dorsal, la primera mujer registrada. Fue la primera mujer oficialmente. con registro oficial. Ajá. En cambio, la primera mujer en correrlo fue Roberta Gibb. Que fue como este parteaguas de que pudo correrlo. Sin oportunidad ni siquiera de haberlo ganado. Porque no tenía un registro, no tenía un dorsal, no tenía un tiempo medido. Sí, no estaba aceptada, pues. Ajá, únicamente lo corrió para demostrar que podía correrlo y punto. Y en cambio ya Switzer pues logra correr 34 maratones, gana uno, sigue corriendo muchas veces el maratón de Boston, que fue como el más recurrente en su carrera. Y hasta hoy en día, como dijo Yayo, el dorsal 261 se utiliza como un símbolo de igualdad sobre todo. Y en el de Boston es probablemente el dorsal más icónico, Yayo. Sí, pues el nombre de la asociación, si no me equivoco, es 261 Fearless. Es un número que se separó del resto y que, muchas corredoras lo utilizan como para recordar y evocar esta lucha, ¿no? En el tema de género. Y totalmente importante. Y hablando de esa... Es muy complicado hablar de resultados cuando las circunstancias son tan adversas, ¿no? Pero al menos en la parte positiva, este fue un caso donde sí hubo resultados tales que, hasta hoy con el progreso de la sociedad en general, pues ya estamos hablando de un maratón de Boston que incluso ya se vende como ese espacio para cualquier persona, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo corren muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres, cualquier persona, independientemente de la orientación sexual, del género, lo corren y es el maratón más afamado a causa también de esa diversidad, y todo partió por estas acciones de Rip y pues el caso de Catherine, ¿no? Sí, que es lo que es totalmente importante. Ahora, Yayito. Otro tema también, hablando de este tema tan complicado de machismo, que digo, casi no lo tocamos porque pues también entendemos nuestro rol, ¿no? Y también hay muchas cosas que ignoramos y que nos van a costar mucho trabajo, pero tratamos de hacerlo bien. Y que como pues, hombres vamos a tratar de tocarlo por encima, no vamos a tratar de dar muchas opiniones al respecto porque no nos corresponde. Ajá, pero casos que hay que resaltar porque es un tema, como hemos hablado, de temas raciales en todo el programa. Temas raciales, temas de división política, temas aquí ya cuestiones meramente de género. Hay que hablar de algo que también fue un gran avance. Bueno, lamentablemente todavía no ha sido, creo que, un gran avance, pero sí una gran visibilidad que ha tenido. El tema de los uniformes que se utilizan en los deportes de playa, en los Juegos Olímpicos, que para los hombres está permitido utilizar shorts, utilizar ropa más holgada, y que para las mujeres todavía el reglamento no ha cambiado, no es como que haya cambiado mucho a nivel internacional, hablando de los Juegos Olímpicos. Se les exige ropa más estilizada, por así decirlo, ropa de bikini y no recuerdo cómo se llama la otra prenda, pero bueno, ropa que evidentemente la pelea está en sexualiza el cuerpo femenino o el cuerpo de las mujeres, ¿no?
lo sexualiza totalmente, y esta fue una discusión tan marcada, incluso desde, tengo entendido que 2006 ya se discutía mucho en Noruega, específicamente la selección de Noruega de balonmano, ya cuestionaba mucho esta parte de la sexualización por el uniforme, y que justamente hace poco, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ellas decidieron no jugar con este uniforme que por reglamento les pide la federación, les pedía a la federación, tanto de su país como principalmente de la Federación Internacional. De su país les apoyó. Exactamente. O sea, la Federación de Noruega de Balonmano, sí, pero, fue el único organismo que apoyó y que asumió la multa que vino con sí, esta acción, ¿no? Una multa de 150,000. Sí, pero al final de cuentas, a lo que voy es que no pudieron evitar la multa porque están apegados al reglamento del Comité Olímpico Internacional. Pero fueron deportistas, fue este grupo de balonmano que se atrevió a salir al campeonato europeo sin respetar esta normativa en el uniforme. Fueron multadas, cada deportista fue multada con 150,000 euros por jugadora, por no haber respetado el uniforme que les impone el Comité Olímpico. Y que, hablando de esta cuestión de resultados, a lo mejor todavía no ha habido mucho que decir, porque pues es algo reciente y es muy complicado porque no han aceptado ni siquiera el cambio en el reglamento. Sí es un tema que es visible, ¿no? Y lo vimos visible en esta época de Juegos Olímpicos de Tokio, donde hubo muchas manifestaciones sociales en cuestión de luchas, ¿no? También en el voleibol se ha visto mucho, en el voleibol de playa. Sí, en el tema de voleibol. Sí, generalmente los deportes de playa, ¿no? Sí, el cambio del uniforme, sobre todo porque al hombre se le exige un short de hasta 10 centímetros por encima de la rodilla, que no sea tan holgado, y una playera sin mangas. Y las mujeres lo que piden es justo lo mismo, que se les dé la oportunidad, pues la libertad de vestuario, ¿no? De utilizar un uniforme, ya sí, sea, si ellas quieren utilizar el bikini, que utilicen el bikini, pero también que tengan la oportunidad de, si quieren utilizar short, utilicen short y una playera, como es que, tal cual se le pide a los hombres. Es que tiene que ver con, el argumento es, pues, simplemente porque tengo que estar mostrando mi cuerpo, ¿no? Y hay mujeres que, pues, como cualquier persona, nos vamos a sentir incómodas. Aparte, en una sociedad que sexualiza tanto los cuerpos, o sea, que los ve con morbo, con... ¿cómo decirlo? Sí, o sea, la visibilidad que se le da a muchas deportistas va por una cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, sí, hablando desde que es principalmente algo que se hace desde los hombres, obviamente. Pues ese es el problema. Entonces la discusión está encaminada a por qué usar ropa que muestre tanto nuestros cuerpos, cuando es algo que evoca una sexualización o una hipersexualización, ¿no? Más bien. Sí. O sea, entonces es el tema que se ha discutido en la selección de Noruega, y no ha habido un cambio realmente en el tema de las reglamentaciones, lo cual es lamentable porque pues en esta época que buscan ser tan inclusivos, o sea, es que suena muy ilógico, ¿no? O sea, como por qué a fuerzas tienen que utilizar ese tipo de ropa, ¿no? O sea, es que no hay ni siquiera un peso argumentativo ahí. Sí, o sea, ni siquiera es por un desempeño deportivo ni nada. Es los hombres lo hacen, o sea, es que no tiene ningún sentido, entonces eso suena patético, ¿no? Sí, también en esta búsqueda de ser tan progresistas. Justo. Como se quieren mover muchas instituciones deportivas y salen con estas cosas, ¿no? O sea, y por último, Yayito, hablar de otra selección que ha vivido, bueno, de otro deporte que se ha vivido mucha sexualización, que es el caso bueno, vamos a tocar en específico el caso de la selección femenil de Estados Unidos, quienes lograron que se les diera una paridad de sueldos y de primas, de bonos, igual que a la selección varonil de Estados Unidos de fútbol. ¿Cuál es un gran avance? Sí, o sea, aparte, un argumento muy fuerte por el cual la selección femenina atacó fue porque lleva 4 mundiales, ganó los últimos 2. Pues lo lógico, ¿no? Porque el logro... Y la selección varonil de Estados Unidos no ha ganado ningún mundial. Creo que por ahí se metió a cuartos de final de Corea-Japón 2002. Ha sido, si no me equivoco, el logro más importante internacional fuera de la CONCACAF por parte de la selección varonil de Estados Unidos. Y aún así, pues tenían más beneficios económicos. Sí, o sea, tenían un sueldo. Y algo que también se dio acá, porque ya había selecciones como la noruega o la australiana que habían tenido esta paridad de sueldos. Pero bonos, premios, todo esto se le daba más a los hombres. Y ahora las mujeres consiguieron eso, que haya paridad de patrocinios, de sueldos,
que deberían de ganar más que las mujeres sí, las mujeres de sus mismas, los hombres, perdón, deberían de ganar más las mujeres que los hombres porque ganan más. Y ahora acá lo que consiguieron fue que van a tener un bono por partido ganado de $10,000, que es muy importante porque ganan muchos partidos. Entonces el sueldo va a ser mucho más alto de lo que era anteriormente. Entonces lograron una trascendencia muy importante porque este acuerdo quedó hasta 2028. Esperando, o todos esperamos que en 2028 crezcan estas primas y no sean disminuidas cuando termine el acuerdo. Pero sí, van a ganar $8,000 por ser convocadas a la selección y $10,000 por cada partido que ganen. Entonces, sí, los juegos, si ganan una docena de juegos en un año, en el caso de las mujeres, se les duplicará el bono de $10,000. Entonces, y el sueldo, entonces serían $16,000 y $20,000 por partido ganado, que es una cantidad importante, sobre todo porque es lo que ganan los hombres. O sea, ni siquiera fue que a los hombres se les bajó, sino a las mujeres se les subió para llegar a la par de los hombres. Sí, es que aquí la cuestión no es quién merece ganar menos o quién merece ganar más. En una industria que mueve tanto dinero, yo creo que eso a veces ya no cabe, ¿no? El decir qué tanto generas. Yo creo que se genera lo suficiente como para efectivamente emparejar, que digo, también hay que entender el contexto estadounidense. No podemos a lo mejor compararlo con lo que vive una selección femenil, no sé, ecuatoriana, por ejemplo, o de cualquier otro país con también problemas de económicos más fuertes y también problemas con el tema del avance incluso mental, por así decirlo, de acuerdo a muchas percepciones, ¿no? O sea, estamos hablando de que vivimos aquí en México, por ejemplo, una sociedad muy machista. Crecemos y tendemos por ende a ser machistas. Entonces cuando hablamos de estas esferas, pues también es ahí donde se ve representadas esta manera de fragmentar la sociedad, ¿no? Pero bueno, es algo complicado en ese sentido. Los temas culturales, como ya lo hemos tocado, que es algo que cómo lo resuelves es muy complicado. Cuestión de tiempo, cuestión de años, cuestión de educación, cuestión de abrir la mente y de entender muchas cosas que a lo mejor ignoramos desde el privilegio. Pero también hay hechos importantes como, bueno, en este caso una selección tan ganadora como la de Estados Unidos, que pues, es la mejor selección nacional y a nivel histórico, ¿no? En este caso en la rama femenil. Pues lo lógico es, pues, ¿por qué tiene que haber esa diferencia de oportunidades económicas y esa diferencia en el reconocimiento, ¿no? O sea, y lo justo es quién se ha esforzado más, quién ha ganado más. Pues sí, también que gane más dinero al final de cuentas. Si nos vamos a ambas ramas, Yayo, o sea, los hombres llevan cerca de 100 años de jugar mundiales de fútbol y el máximo ganador lleva 5, que es Brasil. Las mujeres llevan cerca de 30 años de jugar mundiales de fútbol y Estados Unidos lleva ya 4 mundiales. O sea, fíjate, y a nivel histórico podemos considerar que la selección de Estados Unidos en productividad de títulos es la más importante. Sí. Por participaciones y victorias. O sea, a nivel global, contando hombres y mujeres, probablemente es la mejor selección históricamente del fútbol en general, la selección femenil de Estados Unidos. Sí, es que aquí lo complicado es, y con lo que hay que romper, y es muy complicado romper, porque apuesta la gente, ¿no? Cómo se vive el deporte, pues es muy distinto en cómo se vive en Estados Unidos a cómo lo viviremos de este lado, ¿no? En México, por ejemplo, o sea, ¿qué tanto apuesta la gente por ciertos deportes? ¿Qué tanto apuesta la gente por darle confianza a ciertos deportistas? Eso es muy complicado porque también, si se depende al final de cuentas de ese reconocimiento, también está pues en la gente. Y ahí el tema es, como sociedad, pues tenemos que tratar de abrirnos más de mente y tratar de educarnos más y de vivir más, ¿no? O sea, de abrirse más a otros temas y abrirse más a poder contemplar otras experiencias o contemplar otros mundos o contemplar cosas de las que estamos alejados, ser más curiosos. Pero es sumamente complicado, evidentemente. Pero pues es un gran avance. Digo, en Europa pues, también es algo que a nivel clubes se ha visto desde hace mucho tiempo, este tema de reconocimiento económico, que sigue siendo muy dispar, muy dispar. Tiene que ver directamente con la apuesta que le da la gente a ciertos equipos, a ciertas ligas. Pero pues ha habido un avance de que al menos los sueldos que ganan son dignos, no como aquí en México, que pues cuántas jugadoras no han alzado la voz de que
¿cómo voy a vivir y dedicar tanto tiempo al fútbol cuando me pagan solamente 3,000 pesos al mes? Y ¿no? que, o sea, por ejemplo, en Europa hay casos como la creación de la UEFA Champions League femenil. Sí, ya de competencias importantes. Ajá, de competencias internacionales. Y equipos como el Barcelona, el Olympique de Lyon, se viene a la mente ahorita, que son los dos equipos. Otros han crecido mucho como el Bayern. En Inglaterra ha habido mucho crecimiento con las grandes instituciones como el Manchester, como el Liverpool. Sí. Pero sobre todo Lyon y Barcelona, que han sido quienes han obtenido títulos últimamente, le han dado mucha prioridad también a su equipo femenil y es algo complicado porque claro que por el nivel de personas o la cantidad de personas que ven el fútbol femenil es muy complicado apostarle y luchar, pero el Barcelona, por ejemplo, el Barcelona femenil, con su estrella hoy por hoy Balón de Oro Alexia Putellas, que ha tenido mucha visibilidad el Barcelona femenil. Sí. Y gracias a una apuesta que se hizo en cuestión de sueldos, de visibilidad, de premios, de bonos. Es que aquí la cuestión, ¿sabes cuál es? Que ya no es lo que te digo, sí es un tema de visibilidad, pero sí hay dinero. Sí, no, o sea, claro que lo hay. A ver, pues, si nos ponemos a lo mejor a checar la Liga MX femenil, o sea, ¿por qué? A ver, el caso de Amaury Vergara, ¿no? Por mencionar un caso, en el caso de Chivas. Hasta que la gente empieza a presionar es cuando él se anima a decir, sí les voy a subir el sueldo. O sea que siempre hubo varo, o sea, siempre hubo la posibilidad de subir. Entonces, ¿por qué no lo habías hecho antes? O por qué hasta que las chicas empiezan a ganar se les dio la oportunidad de jugar en un estadio y no en el campo de entrenamiento. Sí, exactamente, o sea, esos son cosas donde uno percibe muchas fallas y son muchas cosas que tomarlas una por una pues también es complicado. Se nos acabó el tiempo, pero me refiero a que, o sea, hay muchas cosas que deben ser corregidas. El tema de que hay dinero, claro que hay dinero, por supuesto que hay dinero. Y en la industria del fútbol siempre hay dinero. Y aunque a lo mejor los equipos sigan sin pagarle lo mismo que a las mujeres que a los hombres, claro que pueden pagarle la mayoría de los equipos el sueldo suficiente a las mujeres como para que no se preocupen de su estabilidad económica. Que el tope así de salarial sea un mínimo y no un máximo, ¿sabes? Esa es otra. ¿Por qué? Porque en México el tope salarial es un máximo, no un mínimo. Te pueden pagar un peso si ellos quieren, pero no puedes ganar más de tanto. No, que sea un mínimo, que te pongan un mínimo, porque las ligas varoniles tienen un mínimo para un jugador profesional. Entonces, la liga femenil debería tener un mínimo para un jugador profesional, una jugadora profesional, y de ahí para arriba lo que el equipo esté dispuesto a pagar. ¿Esto para qué? Para que el sueldo sea digno, como dijo Yayo, y no terminen ganando 3,000 pesos al mes, que tristemente en el momento en el que está económicamente el país es imposible vivir con 3,000 pesos al mes. Exactamente, hay muchas circunstancias que están ahí presentes, pero bueno, ¿te parece si cerramos? Sí. Ya hicimos alrededor casi de una hora, bueno, quitando la equivocación que tuvimos como casi una hora. Pero bueno, son temas que tratamos ahora de tocar un poquito con mayor profundidad. Igual, tampoco somos unos expertos, tratamos de documentarnos y tratamos de entenderlo de la mejor manera posible, pero pues el simple hecho de vivir como hombres también, y porque hablamos principalmente de muchos temas relacionados a las mujeres, pero también es tenemos ignorancia de muchos temas, pero lo que buscamos es aprender. Evidentemente lo que hayan identificado que esté mal, que se deba corregir. En este programa estamos siempre abiertos a cualquier aprendizaje, a cualquier corrección. Háganoslo saber y... Sí, claro, ese no es un miedo para nosotros. Creo que lo que tenemos que hacer, independientemente de nuestro género, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de lo que seamos, es ser personas con una mentalidad abierta, que busquen aprender y que podamos corregir errores. Yo no me voy satisfecho, evidentemente, porque hay que seguir leyendo, hay que seguirse informando, pero trataremos de darle la visibilidad necesaria a nuestro alcance a muchos temas sociales. Hablamos de temas raciales, de temas de género, hablamos de temas políticos, tratamos de tocar la cultura, y pues esto es un constante también trabajo de aprendizaje y de comprensión de lo que somos. Pero bueno, creo que es algo que yo al menos lo estoy disfrutando, y como les digo, abiertos también a ese diálogo, ¿no? De cualquier identificación de falla o lo que sea. Claro. Esto no es una línea unilateral, sino si ustedes tienen algo que decirnos, con todo gusto estamos abiertos a recibirlo. Y pues cerramos, Yayito, muchas gracias por el día de hoy.
Un capítulo interesante, un capítulo menos opinativo, más informativo, más de datos. Yo creo que muy opinativo. ¿Mande? Yo creo que muy opinativo, ¿Sí pero... crees? Yo claro. creo que hoy nos basamos mucho a los datitos, a lo que pasó, a hechos, más que... Como siempre buscamos darle esa variedad, ¿no? Pero estuvo muy bien, creo que fue un capítulo ameno. Y muy muy feliz, Yayito, muchas gracias. Sí, nos vemos la siguiente semana. Bye. Adiós.